salario en especie. Conoce la forma correcta de realizar este pago. Bueno, el salario en especie es una remuneración que va más allá del pago tradicional que conocemos en dinero. Es decir, que aparte de recibir su salario en dinero, también percibe otro pago en bienes como parte de su compensación. Es muy importante que el salario en especie se especifique en un contrato laboral. Ahora bien, ¿en dónde es habitual este tipo de pago en especie? Por lo general, se utiliza en empleadas internas o en mayordomos. Pero también existen algunas empresas o algunos empleadores que suelen dar alimentación o seguros adicionales o complementarios a la seguridad social. ¿Qué hace parte del salario en especie? Este puede incluir bienes, servicios o beneficios. Por ejemplo, puede incluir vivienda. Esta es la que proporciona el empleador. También puede ser la alimentación, comidas o provisiones por el empleador. En transporte, debemos tener en cuenta que los empleados internos no tienen derecho al auxilio de transporte. Por lo tanto, si el empleador le suministra el transporte para uso personal, ya sea vehículo o pasajes, esto hace parte del salario en especie. También puede incluir educación, ya sea el pago de matrículas, cursos, capacitaciones para el empleado o para sus hijos. El salario en especie no debe superar el 30% del salario mínimo, ya que esta sería la retribución mínima en dinero que debe percibir el empleado. Ahora bien, si el empleado gana más del salario mínimo, entonces este no debe superar el 50% del salario y no debe ser inferior a la retribución mínima. Revisemos los dos ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a tomar el salario mínimo mensual legal vigente. Para el 2024 es 1.300.000. A esto le vamos a descontar el 30% del salario en especie, lo cual nos va a dar 910.000 pesos, que equivalen a la retribución mínima que debemos pagar en salario. Es decir, que el 30% de nuestro salario en especie equivalen a 390.000 pesos. Esto es lo que debemos descontar a los empleados por salario en especie. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a suponer que nuestro empleado gana 1.600.000. Le descontaremos los 910 de la retribución mínima que debemos pagar en salario, lo que nos da 690 en pago en especie, es decir, que esto es lo máximo que podemos descontarle al empleado y pagárselo en especie. En este caso, al empleado le hemos descontado el 43.125% del salario.